En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dicen de la siguiente manera: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Hola a todos, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga de una manera muy especial, deseando en Dios que nuestra vida espiritual pueda estar progresando, porque ese es el propósito y una de las voluntades de nuestro Dios. Ahora quiero dar inicio con una serie, y es acerca del personaje de Samuel. Vemos que el libro de Samuel, y no solamente el libro, sino que como personaje tiene una influencia muy fuerte en el Antiguo Testamento. Recordemos que Samuel fue un juez, fue profeta y fue sacerdote. Entonces, según Dios nos vaya dirigiendo, quiero ir tocando ciertos tópicos que giren alrededor de ese personaje y qué es lo que nosotros podemos aprender. Para ese video, el tema es cómo escuchar la voz de Dios. Ese es el tema, cómo escuchar la voz de Dios. Yo sé que ese es un tema muy interesante porque todos los cristianos, toda persona quiere escuchar a Dios. Y esto lo vamos a poner desde un plano natural, así como nosotros nos estamos relacionando con las personas. Así como tú te relacionas con tus padres, la relación entre esposos, padres e hijos, con tu novia, tu novio, en el trabajo. Entonces, debemos de entender que Dios no creó al hombre para estar aislado, sino para tener comunión los unos con los otros. Ahora bien, debemos de entender que existen tres tipos de voces: la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de uno mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para poder diferenciar qué voz es que Dios me está hablando? ¿Cuál es la voz del enemigo y cuál es mi propia voz? Para eso yo quiero tocar tres puntos, y el primero de ellos es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito pasar tiempo con Dios para poder escucharlo. Y eso es bíblico. ¿Por qué? Porque vemos a Moisés que pasó tiempo con Dios. Vemos que la vida de Moisés se divide en tres etapas. Los primeros 40 años fue en Egipto. Los 40 años posteriores fueron en el desierto. Y el tercer periodo, los 40 años, vemos que ya está liderando la nación de Israel. Pero si nosotros nos centramos en los 40 años de en medio en los que vivió en el desierto es un lugar solo. Dime, ¿con quién se va a comunicar Moisés estando en esa condición? Entonces, vemos que Moisés tuvo el tiempo para poder hablar y estar en la presencia de Dios y al mismo tiempo escuchar la voz de Dios. ¿Qué sucede? Hoy en día vivimos en un mundo que va a 1000 por hora, donde algunos quizás les hace falta más de 24 horas para poder desarrollar las labores durante el día. Pero detente y pensemos, si el día tiene 24 horas, yo tengo que agendar una hora específica para poder buscar a Dios, para poder hablar con Dios, sea en la mañana, sea en la tarde, sea por la noche, sea por la madrugada. Aunque déjame decirte que en la madrugada es un horario más especial todavía, pero durante todo este periodo de tiempo, de segundos, minutos, de horas, de los días de la semana, haz un análisis, una evaluación y reflexiona cuánto tiempo yo le estoy dedicando a la presencia del Señor, a buscarlo en oración, porque ¿cómo Dios te va a hablar si tú no estás dispuesto a separar tiempo para poder hablar con Dios? Cuando tú le entregas el tiempo a Dios, tú le estás entregando la materia prima a Dios para que Él pueda convertir y comenzar a elaborar y hacer grandes cosas contigo. Entonces, en primer lugar, para poder escuchar la voz de Dios es el tiempo, separando tiempo para yo estar en la presencia de Dios. En segundo lugar, yo quiero leer en el libro de Job, capítulo 33, versos 14 y 15. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño,
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ahora bien, vamos a hablar a continuación de los medios por los cuales Dios habla. Uno de ellos es acerca de la naturaleza. Vemos el acontecer mundial, las noticias, y eso no debe ser un indicador de que Dios está hablando al ser humano, que Dios controla y es soberano sobre la naturaleza, sobre todo lo que acontece. Si Dios es el dueño de todo, entonces un indicador, un medio de que Dios habla es a través de la naturaleza. Otro puede ser a través de sucesos que te pasan repetitivamente. Tú debes de decir, pero detente, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué esta situación se me está repitiendo? ¿Por qué siempre sucede algo por donde yo voy caminando? ¿Por qué me está pasando eso en el trabajo? ¿Por qué me está pasando eso con mi hijo, con mi familia? ¿Por qué? Entonces, cuando hay situaciones repetitivas, es como otro indicador que te está diciendo, Dios algo te quiere decir. También otra forma es a través de los sueños y las visiones, como dice en la Biblia, que de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios todo el tiempo está hablando. Dios siempre está hablando. Dios nos va a hablar continuamente las 24 horas del día. Pero ¿qué sucede? Job dice la respuesta, pero el hombre no entiende. El lenguaje de Dios son los sueños y las visiones. Las visiones y los sueños son el lenguaje de Dios. Dios nos quiere comunicar algo a través de los sueños y de las visiones. ¿De qué otra manera también Dios, la manera más eficaz y verídica es a través de su palabra? Si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y comienza a leerla, comienza a estudiarla, comienza a pedirle a Dios en oración que te revele qué quiere decirte a tu vida. ¿Sabes cuál fue el problema de Samuel en el tiempo de Samuel? Que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Entonces, si la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, me da a entender que también la voz de Dios no se escuchaba con frecuencia. Y una de las cosas más peligrosas, más tristes que le puede pasar a la vida de un ser humano es no escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios te aconseja, te instruye, te da directrices, te revela algo que está por venir. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Uno de tantos medios que Él tiene es a través de la palabra. ¿Y qué sucede también? Que Samuel dice que estaba durmiendo en el templo. Entonces vemos que para poder escuchar a Dios tenemos que acercarnos para poder escuchar la voz de Dios. Y también Dios puede utilizar algún siervo, una sierva que le comunique algo de parte de Él hacia tu vida. Y eso va a ser de Dios siempre y cuando eso que te han profetizado se cumpla. En tercer lugar, ¿cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios? Es diferenciando los tipos de voces. Hay tres voces que comencé diciendo al principio. La primera voz es la voz del enemigo. ¿Qué sucede cuando viene esa voz a nuestra vida? Esa voz viene para oprimir, para presionar. ¿Por qué? El ejemplo bíblico está cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto. Dice que le oprimía. Convierte estas piedras en pan. Lánzate de este edificio y vas a ver cómo Dios va a mandar a sus ángeles a guardarte. Entonces, para diferenciar la voz del enemigo, vamos a comenzar partiendo diciendo que la voz del enemigo viene para presionarte, para presionar y presionar, traer esa desesperación. Entonces, otra voz es la voz nuestra, es a través de la conciencia. Y también muchas veces esa voz se convierte en duda e incredulidad, pero somos nosotros mismos. Y la voz de Dios, ¿cómo vamos a discernir que es Dios que nos está hablando? De una manera audible. Cuando la voz de Dios viene trayendo paz a tu ser, paz a tu interior, y vas a saber que ese es Dios. Amén. Así que convirtámonos en una generación Samuel, que aunque toda su sociedad contemporánea en el tiempo de Samuel estaba corrompida, no querían buscar a Dios, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, seamos nosotros los Samueles de este año, de esta temporada, para poder ser de bendición a muchas personas que caminan sin Dios y sin esperanza. Esta es la serie de Samuel, cómo escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga.